todos y bienvenidos al podcast Tertulia Jurídica. En este podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre los temas de actualidad. Pero antes de seguir, os quiero presentar al equipazo que nos acompaña hoy en este programa. Beatriz López, secretaria del Juzgado de Paz. Hola, Beatriz. Hola, buenas tardes. Ángel Cotán, abogado. Hola, Ángel. Hola, buenas. Cristina Cubiles, de Cubiles y Asociados. Hola, Cristina. Buenas. Pero antes de empezar y entrar en el tema, vamos a hablar de las novedades que se han publicado en el Real Decreto del 31 de marzo, en el que se aprueban una serie de medidas y las voy a nombrar, simplemente enumerarlas. En principio, se prohíbe los desahucios de inquilinos durante 6 meses desde la entrada en vigor del estado de alarma. Se articulan microcréditos a través del ICO. También se crea un nuevo subsidio para empleadas del hogar. Se habilita la Seguridad Social para conceder moratorias del pago de las cotizaciones de Seguridad Social y los autónomos hasta el 30 de junio, con N, y los autónomos que accedan a las prestaciones por cese de actividad podrán aplazar sin cargo la cuota de la Seguridad Social del mes de marzo por los días que hayan trabajado. También se incluye una moratoria en las hipotecas de los inmuebles afectos a las actividades económicas de los autónomos y por finalizar, las empresas que no podrán cortar los suministros básicos de la vivienda habitual para ningún ciudadano que esté durante el estado de alarma. Hoy vamos a entrar en el tema del día, una de las medidas que se han publicado. ¿Qué pasa ahora con los alquileres, con las hipotecas, con los arrendamientos? Y para esto, bueno, pues tenemos aquí al equipazo que me consta que han estado preparándose durante estos 2 días y bueno, vamos allá. ¿Quién se arranca? Bueno, Ángel, pues mira, empiezo yo la intervención distinguiendo un poco para el oyente lo que es, en este caso, alquiler sí, alquiler no, deuda sí, deuda no, arrendamiento sí, arrendamiento no. En este caso, lo que tenemos que distinguir inicialmente es qué parte o en qué representa lo que es la parte arrendadora, y podemos dividir a lo que es los arrendamientos de grandes tenedores, que lo ha clasificado en el Real Decreto como a partir de 10 viviendas, y un arrendador al uso de una persona física que tenga una vivienda o un par de viviendas y que viva un poco de esa renta, ¿vale? Entonces, se han planteado diferentes medidas. En primer lugar, en cuanto a los grandes tenedores, sí que se ha planteado inicialmente algún tipo de posibilidad de moratoria en lo que es la reducción hasta el posible 50%, siempre que se demuestren y se acrediten las circunstancias pertinentes, ¿vale?, que se recogen en el Real Decreto. Y por otro lado, lo que nos puede interesar un poco más son los pequeños tenedores o las personas físicas de a pie, en este caso, ¿vale? En los que la ley no ha entrado mucho en el fondo del asunto y no ha entrado a valorar con total seguridad de si se debe o no se debe aplazar ese pago. Simplemente nos han limitado un poco a lo que es la voluntariedad de las partes y a un posible acuerdo. En el caso de que no existiese ese acuerdo, parece plantear que el inquilino pueda acceder a algún tipo de financiación. No sé qué opinan mis compañeros. O sea, que a fin de cuentas lo que viene a ser no es que te dejo el mes gratis, sino que ya me lo pagas. Exactamente. Un posible fraccionamiento o aplazamiento, pero no una condonación de la deuda. Tiene toda la lógica del mundo, porque hay muchas personas que viven de su alquiler. Otra cosa es lo que ha hecho, por ejemplo, la Caixa, que lo que ha hecho es condonar el mes de marzo a los propios inquilinos que tienen los alquileres sociales. Pero eso es una obra social de la Caixa que han hecho ellos por su cuenta y riesgo, que no debemos de tenerlo en cuenta en este caso porque no tiene nada que ver. Sí, bueno, pues respecto a lo que ha dicho mi compañero, es cierto, los grandes fondos de vivienda, muchas viviendas de ayuntamiento también están aplazando los pagos de los alquileres. El problema viene un poco, yo creo que cuando es el arrendador, que es el único que tiene una vivienda o unas cuantas de viviendas y su actividad, sus ingresos vienen de eso. Es en ese caso el que yo creo que plantea más problemas y en el que, bueno, tiene que haber un acuerdo entre partes. Yo creo que aquí lo más importante y en este momento es que haya un acuerdo entre partes, que ambas partes se equilibren e intentar ese equilibrio. No sé ustedes cómo lo veis, pero yo creo que lo más importante es un acuerdo. Si no, el Real Decreto pues sí establece un procedimiento en el que se le alegará al arrendador y en 7 días, pues como ha dicho mi compañero Ángel, se reducirá o se aplazará la deuda. A ver, yo lo que creo que hay que distinguir perfectamente entre las distintas medidas que se acuerdan en el Real Decreto que ha comentado antes mi compañero Ángel. En primer lugar, están las medidas sobre el desahucio de vivienda,
donde se prevé la posibilidad de suspender hasta 6 meses. En realidad se prevé la suspensión hasta que se le dé una solución habitacional por parte de los servicios sociales con un máximo de 6 meses. De tal modo que si servicios sociales de la localidad da una solución habitacional en un plazo de 3 meses, la moratoria en el desahucio sería de 3 y no de 6. Eso yo considero que es algo que debe de quedar totalmente claro. En segundo lugar, debemos de tener en cuenta las moratorias en el pago, que son las que ha comentado antes Ángel, del 50% durante el tiempo que dura el estado de alarma y hasta un máximo de 4 meses después del estado de alarma, o la suspensión del pago de rentas, y esos meses que no se ha pagado renta después se paga prorrateado a lo largo de 3 años. ¿Vale? Eso, para poder acogerse a esas moratorias, hay que reunir una serie de requisitos. No cualquier inquilino puede acogerse a esta moratoria. Por otro lado, se prevé que se habilite una línea de crédito para que los bancos ofrezcan financiación a los consumidores con la única finalidad. Esta financiación solamente se podrá destinar al pago de alquileres. Ese pago de alquileres estará avalado, esa línea de financiación estará avalado por el Estado, de tal modo que si el inquilino finalmente no puede pagar, el propietario no se ve perjudicado porque es el Estado quien pagaría siempre que se haya hecho por medio de esta línea de crédito, ¿vale? Y luego se prevé una batería de programas de ayuda que yo creo que todavía están bastante inconcretas y carentes de contenido, con lo cual yo ahí de momento no entro. Saltando las hipotecas, porque todo lo que he comentado hasta ahora es sobre los alquileres, saltando las hipotecas, con el último Real Decreto se ha previsto un cambio que desde mi punto de vista es esencial, porque inicialmente, cuando se inició el estado de alarma, se preveyó la suspensión de las cuotas de las hipotecas. Y para ello, de 4 requisitos que se imponían, se decía que había que cumplir uno de los 4. ¿Vale? Pero ese requisito que tú cumplieras lo tenías que acreditar documentalmente al momento de solicitar la suspensión de las cuotas. Con el nuevo Real Decreto, que completa el contenido del anterior y le da forma concreta, se cambia. Y actualmente tienes que reunir los 4 requisitos y en vez de tener que documentar todo y reunir toda la documentación en este momento, cosa que estaba siendo muy complicada, porque entre los documentos, por ejemplo, tenías que acreditar cuál era tu unidad familiar y eso solamente lo podías hacer por un certificado de empadronamiento colectivo, que solamente se puede solicitar de forma presencial en la mayoría de los ayuntamientos. Entonces, para sustituir ese tema burocrático y facilitar, se ha sustituido por una declaración responsable. Claro, ahora solo tienes que presentar una cosa que es sencillísima de obtener, una declaración responsable, pero se han aumentado los requisitos. Antes solamente había que concurrir en uno de los 4 requisitos que había y actualmente tienes que concurrir en los 4. Y finalmente, sobre este Real Decreto, me parece especialmente relevante que se ha previsto que para los créditos personales, los que son de garantía no hipotecaria, ¿vale? Se pueda suspender el pago de estas cuotas hasta un mes después del estado de alarma. Y esta suspensión de los créditos personales, que se habla bastante poco de ella, pero me parece bastante relevante porque es un crédito al consumo que se suele hacer con bastante facilidad, se suspende el pago de las cuotas, te puedes acoger a la suspensión del pago de las cuotas durante todo lo que dure el estado de alarma, más un mes, y después lo vas devolviendo sin intereses. Eso es lo que se prevé en completo y en general en el Real Decreto este. Desde mi punto de vista hay medidas que son muy, muy, muy interesantes y algunas que son un pequeño canto al sol, pero eso es... Sí, no, a eso me quería referir, porque antes con el micro cerrado hemos estado comentando a grosso modo que efectivamente que hay muchísimas que son brindis al sol, digamos, o llamarlo de portada de periódico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que sí, que efectivamente es un buen titular, es un titular muy bonito, pero que realmente carece de contenido real, ¿no? Y de que esto tenga una finalidad, que tenga un impacto real en la sociedad, ¿no? Revisando el Real Decreto, he visto que cuando se define la situación de vulnerabilidad económica para efectos de las moratorias y de las ayudas, ¿no? Hay una serie de características que no todo el mundo tiene derecho a ellas. Tienes que cumplir, no sé si eran 3 veces el IPREN, si mal no recuerdo. Sí, correcto. Correcto, ¿no? Es así, ¿no?
Y para el público final, para la persona que escucha esto, que puede escuchar lo que no sea un jurista, ¿podemos establecer unas métricas de lo que viene a ser eso para que ellos hagan sus cuentas en su casa? Sí, claro que sí, Ángel. Para entrar a cumplir esta situación de vulnerabilidad económica, a efecto de obtener esa moratoria, tenemos que cumplir ciertos requisitos o ciertos rangos de personas. En este caso, las personas que estén o que pasen a estar en situación de desempleo, las que hayan sufrido el famoso ERTE, el expediente temporal de regulación de empleo, o se haya reducido su jornada por motivo del mismo, ¿vale? U otras circunstancias similares, siempre y cuando los ingresos no superen 3 veces el IPREM, como tú bien has comentado. Y este límite podrá incrementarse si la persona en cuestión tiene ciertos hijos a cargo, tiene personas mayores de 65 años dentro de la unidad familiar o tiene alguna situación de especial vulnerabilidad en relación a lo que son situaciones de necesidades especiales o situación de dependencia. Perfecto. Entonces, el IPREM actual, ¿no? El mensual ahora, creo recordar, nos traía unos 550 euros aproximadamente, ¿puede ser? No. El IPREM actual está en 537,84 euros, anual a 12 pagas 6.454 y anual a 14 pagas 7.519,59. Bueno, que los ingresos de la unidad familiar de la persona que lo vaya a solicitar sean inferiores a 1.590 euros aproximadamente. En el cómputo aproximadamente general, es el cómputo que sale, sí. Vale. Eso es más que nada para que se casó alguien... La traducción, ¿no? Claro, eso. Sobre todo para eso es interesante porque, bueno, lo mismo una unidad familiar está cobrando 1.600 euros y por 10 euros no va a llegar a ese 3 veces el IPREM. Pero bueno, después ya sabemos que hay índices correctores que indiquen si tienen menores, mayores, eso ya también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, discapacidad. Efectivamente. A grosso modo, para que se hagan una idea de lo que viene a ser una de las características económicas. Se dice que estos requisitos también se aplican, pero siempre que esta persona no tenga otra vivienda en España. Yo cuando leo esto se me va la mente al piso de estudiante. El piso de estudiante es cierto que el arrendatario tiene otra vivienda, entonces los pisos de estudiantes entiendo que en este caso no se acogerían a eso, ¿no? No sé. Yo quería preguntar sobre eso porque me parece interesante que hay alumnos que están en la universidad, por ejemplo, que están compartiendo pisos y tienen las viviendas, bueno, las tienen alquiladas por habitación. Si son 3 habitaciones, pues 3 habitaciones, tres inquilinos, ¿no? Eso, en este caso, ¿cómo iría? ¿Ustedes cómo lo veis? Pues yo considero que ese arrendador, en este caso, no tendría por qué condonar ni aplazar absolutamente nada, porque el perfil del Real Decreto no va dirigido a este tipo de personas. Es un estudiante que al fin y al cabo sí que se podría a lo mejor intentar anexar en el sentido de decir, oye, mi padre sí que ha sufrido o alguien de mi familia sí que ha sufrido esa pérdida o ese ERTE y no tiene posibilidad, se ve imposibilitado de asumir lo que es mi cuantía mensual en cuanto al pago de renta, la proporción que me corresponda. Pero no está destinado esto ni mucho menos para ese tipo de colectivos y sí que lo veo más comunidades familiares que estén asentadas y vivan del alquiler o en este caso no tengan opción a poder adquirir una vivienda en propiedad y se vean abocados a tener que necesitar poder alquilar una vivienda de otra persona en este caso. La clave es que sea la vivienda habitual, entiendo, ¿no? Correcto. Sí. Vale. Pero para todos aquellos casos en los que no estemos ante una vivienda habitual, no podemos olvidarnos de que esto es una batería de ayudas para facilitar el pago, que las facilidades de pago por regla general se concretan en posponer el pago, pero aparte de esa batería de ayudas, lo que sí tenemos es indudable la teoría general de las obligaciones y los contratos. O sea, la teoría general de obligaciones y contratos también prevé la aplicación de determinadas cláusulas y de determinados principios para supuestos como el que nos trae causa. Una cosa son las ayudas que se prevén por el Estado y otra cosa es lo que ya de normal tenemos previsto en la legislación, que ahí tenemos varios recursos a donde te puedes agarrar. Es decir, que si tú no estás entre aquellos que se ven beneficiados por las ayudas estatales, pero sí que es cierto que tienes obligaciones contractuales del tipo arrendamiento, también tienes otras vías, por decirlo de algún modo, donde tú puedes acabar para intentar solucionar tu situación puntual.
me estoy refiriendo concretamente a la cláusula rebus sic stantibus que tanto miedo nos ha dado en aplicar hasta ahora. Sí que es cierto que esta cláusula se completó y se concretó por sentencias del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2014 y 30 de junio de 2014. Estas dos sentencias actualizaron y modernizaron el contenido de la cláusula, que lo que viene a decir es que cuando cambien las circunstancias respecto del momento inicial de las obligaciones, pueden modificarse las obligaciones, ¿vale? Es decir, si en el momento actual se tienen que dar 4 requisitos que tienen que concurrir todos ellos. Siempre que hemos visto esta cláusula parecía como de imposible aplicación. Realmente esto es una interpretación jurisprudencial, y siempre que la hemos leído nos ha parecido que era de imposible aplicación o era muy complicado aplicar, pero las situaciones que estamos viviendo son tan excepcionales que actualmente se cumplen los 4 requisitos. El primero es una alteración extraordinaria de las circunstancias. El segundo es que se haya producido una desproporción exorbitante. El tercero es que las circunstancias hayan sido imprevisibles. Y el cuarto es ausencia de otros medios para evitar el perjuicio. Con lo cual, si estamos hablando de alquileres tipo estudiante o alquileres local de negocio, despacho, alquileres que no están dentro del concepto vivienda habitual, que son las que se prevén las ayudas estatales, podríamos tirar de esta interpretación jurisprudencial para modificar las obligaciones contractuales durante el tiempo que dure la situación excepcional. Después volveríamos a la normal. ¿Y el procedimiento que tú entiendes para esto? Que si bien es cierto todo lo que has explicado, inicialmente podemos matizar que la LAU, que es la ley que de verdad debería regular esto, no ha entrado en el fondo del asunto de qué pasaría en una situación excepcional como este caso. Si bien es cierto que como la LAU no está preparada y en el Código Civil no se regula nada concreto al respecto, podemos acudir a ciertos aforismos latinos como el que tú has mencionado de la cláusula rebus sic stantibus. Estando así las cosas, cuando vengamos a mejor derecho, entonces podemos afrontar estos pagos. Pero esto es un poco un brindis al sol, volviendo a la misma cuestión, porque la cláusula rebus sic stantibus se puede en este caso tumbar fácilmente con otro aforismo, que al fin y al cabo es la contraposición, que es el pacta sunt servanda. Correcto, lo pactado obliga. Entonces, ahí es un poco, yo sigo planteando mi línea de que lo interesante sería el consenso en toda la medida de arrendador y arrendatario, porque no veo viable plantear judicialmente asuntos de impagos de arrendamientos alegando la cláusula rebus sic stantibus, porque nos vamos a encontrar con que la respuesta de la otra parte va a ser el pacta sunt servanda. Entonces, sin entrar y sin marear un poco a los oyentes, considero que la fórmula más eficaz tiene que ser el entendimiento y estamos obligados al mismo. Sí, yo iba a decir lo mismo. Yo creo que tiene toda la lógica del mundo, porque por poner una minuta así, a grosso modo, por encima, por un caso de esto, una vivienda de alquiler que te puede costar 600, 700 euros, ¿cuánto le vas a cobrar al cliente por el procedimiento? Imagínate que... No, vamos a ver, pero es que yo no estoy hablando... O sea, tú te metes en este follón cuando tu cliente es empresario, tiene alquilado una nave de 1.500, mínimo 1.500 euros al mes, o un local en el centro de Sevilla con una superficie de la rehostia, tienda comercial. Por 15.000 pavos al mes, sí, totalmente. Claro, en ese caso tiene lógica. Es que, claro, es que no estamos en un supuesto, esto es excepcional y creo que lo he dicho antes, esto es excepcional para el supuesto que no se da, o sea, cuando ya hemos superado todas las ayudas que se pueden dar, estamos en el límite, empresarios, y lo he intentado decir así, he dicho también alquiler de estudiantes, pero vamos, realmente esto está pensando, o sea, quien se para a estudiar la aplicación de la rebus sic stantibus no está pensando en un estudiante, está pensando en un negocio. Claro. Que realmente donde se devengan cuotas de alquiler hiper altas, que merece la pena meterte en este follón. Sí, o bueno, alguien que tenga un alquiler sumamente alto, pensemos en un alquiler en Barcelona de 1.500 euros, un piso en el centro, pues cuando pasen 3 meses, a lo mejor sí le sale rentable. Pero desde mi punto de vista, Beatriz, si tú estás
en tu casa, Barcelona, ¿vale? No se daría la última cláusula de la rebus sic stantibus, que es ausencia de otros medios para evitar el fin. ¿Por qué? Porque tienen las ayudas estatales. Claro. Sí, es cierto. Entonces, esto está pensado para supuesto, pues está pensado, a ver, esto estaba pensado para no aplicarse nunca, porque yo no creo que el Supremo, cuando se puso a pensar en estas 4 requisitos, pensaba que esto se iba a aplicar. Lo que pasa es que ha llegado un momento que la situación es tan extrema que es que concurre todo. Concurre todo. ¿Qué perfil de arrendamiento u obligación de trato sucesivo está pensada la rebus sic stantibus? Desde mi punto de vista, la aplicación de la rebus sic stantibus sería aplicable en esencia a arrendamientos de industrias o negocios. Arrendamiento. El Zara del centro, Por ejemplo. que paga 15-20.000 euros mensuales de alquiler. Que ahí sí Por te ejemplo. merecería la pena meterte en un procedimiento, porque las rentas, lógicamente, son más altas. O una empresa de transporte que no se dedica al transporte de alimentación, por ejemplo, al transporte de metalurgia, y necesite para el alojamiento de su logística y sus camiones, necesite una nave y una superficie en el polígono X de la zona X. Evidentemente son circunstancias excepcionales, han tenido que parar su producción, no pueden seguir circulando, se le van a seguir girando las cuotas, y para de marzo, desde mi punto de vista, no, porque no estaban súper restringidas los movimientos, y el transporte de metalurgia sí que se podía seguir manteniendo, pero a partir de la última restricción de movimientos, es decir, desde el día 30 de marzo en adelante, todos esos transportes han debido de paralizar, y, por ejemplo, la cuota del mes de abril, entiendo que se plantee tirar por esta vía. Al fin y al cabo, yo sigo un con poco Ángel. grande, lo que enfoca Cristina es a grandes negocios o grandes alquileres de locales de negocio, y no a personas físicas de a pie que se deberían adaptar o deberían solicitar o bien el aplazamiento del fraccionamiento o bien acogerse a estos famosos microcréditos que ha lanzado el Estado. Son soluciones distintas para necesidades distintas. No debemos de olvidar que son un aplazamiento de una deuda, que jamás se le va a condonar eso. Entonces, bueno, también para que el que nos escuche que lo sepa, que volvemos otra vez a los titulares típicos de los periódicos, que esto no es una condonación de deuda, que la deuda hay que pagarla. Entonces, bueno, por dejarlo claro y por recalcarlo. Sí, la verdad es que es una pena que la ley de arrendamientos urbanos para las viviendas no prevean una suerte de suspensión ni mayor red de amparo para los inquilinos, que tengamos que vernos en esta improvisación legislativa que está sucediendo, y las soluciones que hay son las que son. Porque el arrendador que viva de su renta, de su vivienda. Aquí hay que barajar las dos posturas. Es que, claro, es que nos estamos poniendo en una parte, pero es que también hay personas que sí, que tú tienes una propiedad, ¿vale? Pero es que lo mismo tu medio de subsistencia es esa propiedad. Es que tú necesitas esa renta para pagar los estudios de tu hijo, para que pueda pagar a su vez a ese segundo arrendador que esté fuera. O tú necesitas esa renta porque tú no trabajas y tú vives de ello, o tienes que pagar una hipoteca, o eres pensionista con una pensión de 600 euros y necesitas el alquiler, que también, que hay casos hay miles como personas. El último Real Decreto, el que venimos comentando con las medidas que he explicado antes en la primera intervención que he tenido, incluye un artículo previsto para esos propietarios, ¿vale? Y lo único que dice es que si el propietario se viera también en una situación de vulnerabilidad, deberá de comunicarlo al procedimiento de estudio del inquilino que no paga, para que por asuntos sociales sea también tenida en cuenta la situación del propietario. Es decir, estamos ante un inquilino que no paga, se debe de darse todo esto, lo voy a decir ahora. Inquilino que no paga, procedimiento judicial por impago, derivación a asuntos sociales del municipio correspondiente para el estudio de la situación, ¿vale? Es decir, estamos ya en un estado avanzadito del procedimiento. Y en ese momento, el propietario, que también está en una situación de vulnerabilidad, debe de comunicarlo para que sea tenido en cuenta en el estudio, pero es que es lo único que se prevé, que el propietario, que también tiene una situación de vulnerabilidad,
tiene la obligación de comunicar su situación a servicios sociales para que servicios sociales en la solución habitacional que articule lo tengan en cuenta. Es poquísimo. Mientras dilatamos el expediente 6 meses Yo más. creo que en este caso... Eso, los plazos, aunque están acortados, los plazos se van a la larga. En el caso, por ejemplo, que tú has comentado, Cristina. Claro, pero es que eso el propietario que necesita su renta de alquiler, que le soluciona. Yo creo Porque que en desde este mi caso... punto de vista no le soluciona absolutamente nada. Nada. A corto plazo nada. O sea, que lo necesita para comer. Si no tiene algo de dinero guardado y vive de lo que ingresa. Claro, porque la posibilidad de acudir a la financiación avalada por el Estado que he explicado antes es una posibilidad que tiene el inquilino, evidentemente. El propietario no. Claro, no se ha tenido en cuenta. Pero yo creo que esto, y perdona Beatriz que te interrumpa, yo creo que esto está pensado únicamente para entidades, fondos que tienen varias viviendas. Y viviendas tipo lo que llamaban antiguamente los fondos buitre o incluso las empresas tipo Sareb o que tienen alquileres. Para ese tipo de figuras sí. No estamos hablando de que hayan tenido en cuenta a Manolo Pérez que tiene una vivienda enfrente tuya que te la está alquilando. Y perdona Beatriz, te doy un paso porque te he cortado 2 veces. Yo creo que en este caso, bueno, la única solución posible sería el acuerdo, no habría un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario por la situación de vulnerabilidad que tienen los dos. En este caso, lo que se podría pactar es que, bueno, el arrendatario acudiera a esa línea de financiación, porque al fin y al cabo tampoco le perjudica porque aunque se lo aplace el arrendador o acuda a línea de financiación, siempre lo va a tener que pagar. Esa creo que sería la única opción que tendría. Porque el acuerdo no sería porque ninguna de las dos partes llegan a un equilibrio. Entonces, bueno, sí podría el arrendatario acudir a la línea de financiación. Sería igual que pagarlo en 3 meses al arrendador, solo que lo pagaría al banco y aparte, bueno, la ley prevé que no tiene ningún tipo de interés. Entonces, bueno, en ese caso sí se equilibra. El acuerdo que podamos llegar tú y yo igual también es lo mismo, ¿verdad? Que tú y yo podemos llegar al acuerdo de que tú me pagues en 3 meses sin intereses los 500 euros de alquiler. Es correcto y sobre todo... pero claro, perdón. ¿Habéis considerado en algún momento si los bancos están cerrados? ¿Cómo solicitas esa línea de crédito? ¿Cómo vas a pedir al banco? ¿Dónde presentas esa documentación? Los bancos no están cerrados. No está nada. Los bancos están abiertos. ¿De cara al público? Sí. Además están abiertos para este tipo de medidas. O sea, no están abiertos para obtener financiación tipo préstamo hipotecario o otro tipo de productos que no son de necesidad en este momento, pero para atender las necesidades concurrentes de los consumidores y para este tipo de financiación sí que están abiertos. Desconocía. Vale. Así que si tienes que ir al banco a ingresar dinero, pues sabes que puedes ir. Y de paso solicitas la ayuda. Y de paso solicitas la ayuda. De todas maneras, creo que aunque pidas la financiación o la reducción, también la reducción tiene que aportar una serie documental que desde mi punto de vista no es como en la hipoteca. Ya ha comentado mi compañera Cristina, que sí, bueno, el padrón se suprimía, en este caso sí hay que aportar el certificado de empadronamiento, que en este caso también creo que va a ser un poco problemático para todas aquellas personas que lo necesitan pedir, porque hay muchos ayuntamientos que están en servicio mínimo o incluso cerrados. Debería de haberse previsto igual, porque en la norma, en la parte de las hipotecas se prevé sustituir por declaración responsable, debería de haberse previsto la calidad legislativa del Real Decreto, ya estamos viendo que brilla por su ausencia, debería de haberse previsto también la declaración responsable en caso de arrendamiento, exacto. Es que un Real Decreto a las 11:30 de la noche... 20 minutos antes de su... Bueno, este no es el de 20 minutos antes de entrar en la aplicación. Este no es. No, pero vamos, que también entró tarde, ¿eh? Esto se publicó también tardecito. Sí. Y ahora vamos a pasar una ronda de preguntas que nos han hecho a través de redes sociales y paso a enumerarlas. La primera. Hola, trabajo en una fábrica y con el coronavirus me han reducido la jornada de forma forzosa, obligado por el jefe. No llego a final de mes, solo trabajo yo en casa. Tenemos hipoteca y no creo que pueda pagarlo. ¿Podría acogerme a esto?
Bien, pues en este caso creo que como la reducción de jornada no especifica que sea por cuidar a una persona dependiente o a un enfermo, el Real Decreto solo dice que se puedan acoger las personas que sí reduzcan jornada para cuidar a otra persona. En este caso es una reducción que no quedaría amparada por el Real Decreto. Perfecto, pues que tome nota. Y pasamos a la siguiente. Hola, soy autónomo, me dedico al transporte y mi facturación en este mes de marzo ha bajado a la mitad justo. Mi mujer y yo, entre ambos, cobrábamos 1.600 euros y actualmente vamos a cobrar 500. ¿Podría cogerme? En este caso sí cabría, Ángel. Al aplicarse una reducción del más del 40% de la facturación, se considera que es una persona especialmente vulnerable y se puede acoger a la medida del Real Decreto. Pasamos a la siguiente. Hola, tengo unos gastos de suministro aproximadamente de unos 340 euros, con la hipoteca incluida, y cobro 1.000 euros. Me queda poco para llegar a fin de mes. Y ahora mismo me encuentro en desempleo. ¿Podría cogerme? Sí, entiendo que reúne todos los requisitos del Real Decreto para poder acogerse a la moratoria en el pago. Y la siguiente. Hola, vivo con mis 2 hijos. Soy soltera y ingreso unos 1.775 euros y de suministros tengo 800. ¿Podría cogerme en este caso? Entiendo igualmente que sí se puede acoger porque aunque el total de la unidad familiar supera el mínimo al haber dicho que tiene 2 hijos a su cargo, se incrementa en 80,60 céntimos 80 euros con 60 céntimos por cada hijo, con lo cual, aunque supera la unidad familiar, al tener en cuenta los 2 hijos se incrementa ese límite total y sí podría acogerse. Perfecto, pues damos por contestadas las preguntas de la audiencia y bueno, pues si tenéis más preguntitas podéis hacerlas llegar a través de la página web o a través de LinkedIn o Facebook o Twitter. ¿Tenéis alguna aportación más, compañeros? Yo creo que lo hemos comentado todo, ¿no? Uh-huh. Sí. Para finalizar, yo creo que ya todo lo que incluía este Real Decreto con respecto a los alquileres y a las hipotecas, pues lo hemos comentado. Y bueno, pues antes de despedirnos, me gustaría daros voz a ustedes de nuevo para que digan, bueno, porque le comentéis a la audiencia dónde os pueden encontrar. Con decir las redes sociales, la página web, el teléfono, lo que sea, si queréis, pues tenéis micro abierto. Bueno, pues yo soy Cristina Cubiles y me podéis encontrar en mi red de LinkedIn y ahí tendréis todos los datos profesionales y de contacto que necesitéis. Buenas, yo soy Ángel Cotán y tanto en Google como en Facebook, abogado Ángel Cotán, me podéis contactar sin ningún tipo de problema. Y bueno, para finalizar yo, Ángel Seidedos, que he sido el conductor de este programa, lo he conducido como buenamente me han dejado. y nada, en mis redes sociales son en Twitter Ángel Seidedos, Ángel Seidedos en LinkedIn y mi web personal as6dedos.com. Cualquier cosita que necesitéis, ya sabéis que dónde estamos. Si tenéis alguna propuesta de tema para tratar, queréis colaborar también en este podcast, pues podéis hacerlo en la web www.tertuliajurídica.com. Y podéis participar y apuntaros para recibir las notificaciones de las publicaciones, todo lo que queráis, ¿vale? Cualquier cosita, aquí estamos. Hasta luego. Adiós. Chao.